CELIBRE surge en esta casa, aquí en COFADE. Había persecución fuerte en algunos periodistas. Vinieron aquí a colocar la denuncia, acompañamos a algunas acciones privadas y otras acciones públicas y colocamos nuestra preocupación junto a algunos periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darle seguimiento a lo que habíamos iniciado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues convocamos a algunos de los periodistas que estaban siendo en ese entonces y en ese momento perseguidos y estaban viendo que su derecho no lo dejaban ejercer. Porque es la única organización no gubernamental que ha logrado mantener una política de defensa permanente del derecho a la libertad de expresión, que es el derecho fundamental, ¿verdad? Si no tenemos libertad para hablar de otros derechos, de la violación de otros derechos, ¿verdad? Es imposible, pues, darlos a conocer. Entonces, CELIBRE, por ejemplo, es extraordinario por su labor, por ejemplo, de denuncia. Pues si usted me pregunta qué era lo que pretendíamos, era crear un espacio para que cumpliera su rol, para que cumpliera la función de la prevención, el acompañamiento y la denuncia en contra de las violaciones que ya mirábamos que iban a ser víctimas los periodistas y comunicadores sociales en nuestro país. Había ya todo un diseño, ya se generaba y esa fue la misión. Nos reunimos con varias personas conocedoras del tema, mexicanos, con algunos costarricenses, pero más mexicanos, que nos ayudaron a dinamizar el proceso de cómo hacer la divulgación de la ley en ese momento de acceso a la información pública. Entonces Félix me trajo acá en el 2004, hicimos un trabajo muy cercano en el Congreso de la República, estaba de presidente del Congreso don Porfirio Lobo Sosa, y él nos asignó un diputado ahí para que con él conversáramos. Entonces nos acercamos, un hombre muy amable, pero no actuaba en nada, es decir, era amable en el sentido de recibirnos en su oficina en el Congreso, pero no movía un dedo para que la ley se aprobara. Entonces eso nos obligó a buscar otras salidas y nos acercamos entonces al grupo de Manuel Zelaya, que es el Movimiento Esperanza Liberal. Nos acercamos a ellos, les explicamos de qué se trataba la ley, les pareció bien la idea y ellos comenzaron a promocionarla. CELIBRE ha lanzado al público nacional e internacional el primer periódico digital del país en temas de derechos humanos, especialmente destinado a un público internacional que está deseoso de informarse sobre diferentes temas y que, bueno, la prensa tradicional no ha cubierto durante muchísimo tiempo. Este periódico es el segundo periódico digital de Honduras y establece una plataforma de denuncia y de despertar, digamos, a los periodistas que se miraban cooptados de alguna forma o restringidos de alguna forma por sus propios medios de comunicación y no podían publicar diferentes situaciones. Igualmente hemos articulado más de 16 redes a nivel nacional de periodistas y comunicadores sociales del país. Esto ocurre justamente después del golpe de Estado, un gran reto para nuestra organización, porque precisamente sentar a la prensa hondureña en momentos de muchísima crispación política era todo un reto, pero ocurre también en momentos en el que la prensa hondureña registraba 10 asesinatos en 2010.
y tratar de unir a los y las periodistas alrededor de una red que no es ni era en aquel momento una agrupación gremial, ¿no? Como en algún momento algunos periodistas lo quisieron ver. No, se trataba de una red, como dije anteriormente, con la finalidad de defender la libertad de prensa y la libertad de expresión, independientemente del pensamiento político e ideológico de los y las periodistas, ¿no? Y aún ahora, los y las periodistas siguen siendo agredidas, es decir, el número de periodistas asesinados pues, realmente creció de una manera que nadie se lo imaginaba, ¿no? Muchos y muchas periodistas tuvieron que salir del país, ¿no? Precisamente por lo mismo. Entonces la red lo que venía a hacer era a defender la libertad de expresión, a unirnos alrededor de ese derecho fundamental para la existencia de la democracia. A partir del golpe de Estado creo yo que es la única organización que ha logrado mantener una voz seria, una voz muy decidida de demanda del respeto a la libertad de expresión de los manifestantes en contra del golpe de Estado. Creo yo que es el organismo que le ha dado además a las y los periodistas, a las y los defensores de derechos humanos que se han opuesto a todas las violaciones a los derechos humanos en general en este país, les ha dado voz a nivel local y a nivel internacional. Entonces, para mí es realmente un honor formar parte de ese libre y les animo siempre a que sigan haciendo su labor. Se ha podido salvaguardar la vida de muchos periodistas que estaban en riesgo, especialmente porque colegas de sus propias localidades han podido denunciar a tiempo diferentes situaciones que se han dado en el campo con las alcaldías, con las instituciones, con las fuerzas de seguridad nacional, entre otras. Igualmente consideramos muy relevante que hemos estado acompañando todos los movimientos sociales del país en sus diferentes luchas. Hablamos de acompañar al COPIN, a la Plataforma de la Educación y la Salud, a la OFRANE, a Prados, a Guapinol y bueno, más recientemente también la Plataforma contra las Sedes y bueno, todas estas luchas que cobran una vocería importante de demanda y de denuncia sobre derechos, considerando que, bueno, que la libertad de expresión, que es el derecho que nosotros reclamamos y acompañamos. Ser libre en temas de pandemia y en tema del golpe de Estado tuvo que ser mucho más activo. De hecho, presentamos ante la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, presentamos varios amparos, sendos amparos, porque estábamos viendo que estaban criminalizando a la protesta, estaban poniendo en riesgo a las personas que cubrían la información, estaban poniendo en riesgo a las personas que tenían que atender la pandemia. Entonces tuvimos que presentar sendos recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, hemos estado muy activos. Ahora, nos preocupa qué es lo que viene con estas reformas al Código, y no solamente con la reforma, sino la forma en que se está desarrollando sociológicamente este país, porque hay cambios de la noche a la mañana. Aquí hoy sentimos ciertas presiones en el futuro proceso electoral. Este proceso electoral estamos preocupados, como muchas otras organizaciones, preocupados de la forma en que pueda presentarse
una elección, porque si van a haber protestas y así como se hizo el cambio en el código, van a ser criminalizados y se habla hasta 10 años de cárcel por que yo salga a la calle y decir estoy en contra de la corrupción que se ha dado. ¿Quién no va a estar en contra de los actos de corrupción que son evidentes en el país? Ahí está claro que en el Seguro Social fue un robo exagerado, entonces teníamos que protestar. Estamos claros lo que pasó incluso y hemos guardado silencio y es preocupante eso, porque están jugando también al olvido. El tránsito hacia un país más democrático a través del respeto a nuestros derechos, del respeto a la vida, del respeto a la necesidad de escuchar todas estas voces en lo que yo caracterizo como un gran domo en nuestro país, ¿verdad? Un gran domo que censura el establecimiento de las necesidades de nuestras personas con discapacidad, personas de los movimientos sociales, personas que están ahí demandando ser escuchados, y ese es uno de los grandes retos que tiene ese Libre para los próximos años.